pero yo me asusté mucho, porque nunca había visto yo algo así. O sea, que delante de mis ojos estuvieran apareciendo piedras de la nada y flotando. Yo antes, por ejemplo, cuando era niño, era totalmente escéptico. O sea, era una entidad oscura. No sabría decirte si era hombre o mujer. Venía caminando. Caminando y me pasó, o sea, me traspasó. Y veo la pelota botándose sola enfrente de la puerta del baño. Pero sí, ahí en esa escuela, sí, la verdad, yo puedo decirte que me dio mucho miedo. Y vimos dos niños, una niña y un niño. Salían de la cerca de alambre, no la brincaban, la cruzaban nada más. Y a partir de ese día, yo no voy a la bodega en la noche. Y cuando íbamos, que apenas teníamos como unos 20 pasos que habíamos terminado de grabar, y nos dijeron, ya se va. ¿Qué tal? Una vez más, estamos aquí en Entidades Podcast, episodio número 2. El podcast anterior les puedo decir que tuvimos un éxito muy bueno, hubo respuestas muy favorables en todo sentido, entonces esto nos motiva más a seguir haciendo este tipo de contenido para llevárselos a todos ustedes. De igual forma, les comparto el canal de YouTube de este nuevo proyecto que es @entidadespodcast, así lo pueden escribir en la barra de buscar, le ponen @entidadespodcast y automáticamente les va a arrojar lo que es este canal nuevo de YouTube. Ahorita tenemos un invitado que en lo personal hay cierta referencia ya por parte de él hacia un servidor, y yo pienso que esta charla que vamos a tener el día de hoy va a ser una charla muy productiva, porque definitivamente es una persona que independientemente de lo que ahorita vamos a estar platicando con él, es una persona que yo le tengo una admiración y un respeto, ¿sí? Entonces yo de alguna forma quise que él estuviera aquí en este programa para que nos esté él platicando acerca de algunas cuestiones que él ha estado viviendo, también de proyectos a nivel televisivo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida aquí a mi amigo Paul Castillo. ¿Qué tal, César? Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a ti, Paul, por atender esta invitación. Es un honor el tenerte aquí en este programa, y pues yo sé que vamos a platicar muchas cosas que son muy interesantes para la audiencia, que sobre todo pues sabemos que la cuestión paranormal siempre hay como esa inquietud, como ese misterio, esa duda de decir qué hay más allá, o qué es todo eso que platican acerca de fantasmas, acerca de entidades, de presencias y toda esta situación. Entonces yo sé que tú has tenido contacto de alguna manera con este tipo de seres o de entidades. Entonces quiero que nos platiques, Paul, primeramente, ahorita actualmente, ¿a qué te dedicas tú? Bueno, actualmente tengo mi productora de video. Me dedico a la producción comercial, producción privada por ejemplo, también de podcast, por ejemplo, médicos, o en este caso comerciales también para televisión y para mercadotecnia en redes sociales. Muy bien. Quiero que nos platiques, Paul, ¿cómo fue que empezó a surgir el interés, o cómo fue la manera en que tú empezaste, a lo mejor, porque yo sé que anteriormente ya lo había comentado, tú tuviste un proyecto a nivel televisivo? Entonces quiero saber cómo empezó este proyecto, o por qué fue el interés en la cuestión paranormal. Bueno, yo antes, por ejemplo, cuando era niño, era totalmente escéptico. De hecho, nosotros vivíamos en una casa que está muy céntrica, ahorita muy céntrica, en la calle 20 de noviembre y cuarta. Ahora es una refaccionaria. A muchos, a lo mejor de aquí de la ciudad de Chihuahua, la ubican. Yo viví en esa casa desde 1973 hasta 1979, más o menos.
que fue cuando nosotros, yo soy originario de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Llegamos aquí a esa casa a la 20 de noviembre y cuarta. Pues regularmente ahí fue mi niñez. Y en esa casa, obviamente era una casa muy antigua. Nosotros vivíamos en la parte de abajo de esa casa. Y en la parte de arriba estaba sola esa casa. Los dueños eran de Delicias. Y nosotros ocupábamos lo que era la planta baja. O sea, como un sótano abajo. Era una casa como de 3 recámaras, cocina y un pasillo grande. Lo curioso de ahí, a mí sí me da mucha curiosidad, sobre todo en las noches, porque esa casa tenía piso de madera en la parte de arriba. Y durante las noches nosotros oíamos pasos. Y yo siempre, pues tú sabes, ¿no? De niño, dices, bueno, alguien anda caminando por ahí. Pero nunca, la verdad, nunca lo asocié con algo paranormal o con fantasmas. De hecho, nosotros entramos y salíamos de la casa, nos estábamos en el patio en la noche. Y cuando estábamos dormidos, justamente arriba de nuestra recámara se oían mucho los pasos. Mucho, mucho. De hecho, se oía que corrían. Entonces, en la noche, regularmente como en la madrugada, no sé, 1, 2, 3 de la mañana, se oía que corrían o caminaban, toda la noche caminaban en la casa. A mí se me hacía muy raro. Y yo le preguntaba a mi mamá, oye mamá, ¿por qué alguien vive arriba? Nunca he visto a nadie. Dijo, no, arriba no vive nadie. Y yo me acuerdo que íbamos por la puerta de la entrada principal de la casa, que era la entrada por la calle Cuarta. Y esa casa estaba con candado, o sea, no vivía nadie. O sea, ya tenía años que no vivía nadie. Entonces ahí me entró como curiosidad qué estaba pasando. Pero en realidad siempre fui escéptico, ¿eh? Toda la vida fui escéptico, hasta más o menos los 21 años, 22 años, que un día me acerqué al grupo Guifae del ingeniero Gilberto Rivera. Sí, ¿cómo no? No sé si lo conoces. Sí, sí lo conozco. Él pues era, antes que Cazaovnis, era Cazafantasmas, ¿no? Yo lo conocí cuando trabajaba en un medio de comunicación, en un canal de cable. En aquel entonces Cable Más. Hicimos una investigación ahí paranormal en las instalaciones de Cable Más y absolutamente no vimos nada. O sea, hicimos una vigilia como de unas 5 o 6 horas, desde las 9 de la noche hasta la madrugada, y nunca vimos nada. Pero en cierta ocasión nos de cuenta que estuvimos yendo, de hecho fuimos al lugar donde está ahora la casona, que es la Aldama y Ocampo, que son un restaurante de lujo. Total que ese restaurante era, creo que una casa de cultura, no me acuerdo cómo se llamaba. Y nos fuimos a investigar a esa casa porque supuestamente el velador decía que por las escaleras, con una escalinata de madera muy bonita, bajaba una mujer vestida de novia, pero eran los dichos de él, ¿no? Y yo la verdad fui no por creer en eso, sino por morbo, ¿no? A ver si veía algo o me sacaban del escepticismo, ¿no? Y tampoco vimos nada. De hecho, nos estuvimos casi hasta las 4 de la mañana y no vimos nada. Yo en esa ocasión hasta me quedé dormido en el segundo piso, de lo cansado que andaba. Entonces me quedé dormido. No vi nada. Hasta que más o menos en 1998 nos invitaron a una casa que está en Santo Niño, que es una casa que para mí ahí, desde ese día, fue un parteaguas. O sea, de ser una persona totalmente escéptica, totalmente así de no creer. O sea, yo iba a las juntas de los fantasmas, pero la verdad nunca había visto nada. Entonces iba pues por compañerismo y por acompañarlos, pero la verdad es que yo no creía en eso. Total de que ese día, me acuerdo que era junio, no recuerdo exactamente el día, era junio, hacía calor. Y acompañamos a Gilberto Rivera y otras personalidades ahí a la casa de la calle 29. Y entramos como 6 o 7 personas y la dueña de la casa nos contaba que tenía alguna posesión, o sea que algún espíritu la poseía y empezaba a hablar en lenguas o le daban convulsiones o algo así, yo no sabía. Entonces se metieron con ella a la cocina, que era donde supuestamente había más actividad en esa casa. Y me acuerdo que esas casas, como son un poco antiguas, son de las casas que tienen las puertas con la ventanita redonda, ¿no? Que ajá, la puerta se gira para ambos lados, ¿no?
Entonces nosotros, un amigo y yo nos quedamos en el comedor. No entramos a la cocina con el otro grupo, con la dueña de la casa. Entonces cuando estábamos ahí en el comedor, la verdad yo dije, no, ahorita van a ser las 10 de la noche, ahorita nos vamos, no va a pasar nada. Entonces, total de que empezamos a escuchar que esta señora, la dueña de la casa, empezó a convulsionar y se cayó, se oyó un golpe y ya sabes el escándalo que levántala y no sé qué, y empezó a hablar algo raro, ¿no? La señora. En lenguas. Como en lenguas, pero como un hombre. Entonces nos asomamos nosotros por la ventana de la puerta y vimos nada más ahí la gente que se aglomeró ahí con ella, ¿no? Y nos hicimos para atrás por si la iban a sacar, ¿no? Nos quitamos ahí de la puerta. Y resulta que empezó a gritar muy fuerte. Y yo la verdad sí me asusté porque los gritos eran muy raros, o sea, muy espeluznantes. Se le transfiguró la voz, le cambió totalmente. Sí, completamente. Haz de cuenta que de una mujer, digamos, en aquella época tendría ella como unos 40 años, a un hombre, o sea, a la voz de un hombre. Cavernosa. Sí, un hombre pues con voz muy, muy aguda, muy gruesa. Total de que de repente cuando estamos en el comedor, de la nada, empiezan a aparecer piedras como de río, apiladas. No sé si en los caminos, por ejemplo, le dicen mojoneras cuando pones un grupo de piedras apiladas, ¿no? Haz de cuenta. Pero eran piedras medianas, ¿no? Que medían entre 10 y 20 centímetros, un poco más pequeñas. Pero empezaron a aparecer sobre la mesa del comedor. Y cuando ustedes entraron no había piedras, no había nada. No había nada. O sea, de hecho, para mí ese evento, cuando empecé a ver yo que aparecían las piedras de la nada, porque no teníamos la luz prendida, pero estaba una lámpara atrás, que estaba muy tenue. Entonces empezamos a ver cómo se formaban esos piedras apiladas. No recuerdo exactamente cuántos bultos fueron de piedras, pero yo me asusté mucho, porque nunca había visto yo algo así. O sea, que delante de mis ojos estuvieran apareciendo piedras de la nada y flotando. Flotando. Sí, flotando. O sea, no estaban en la mesa, estaban flotando. Estaban sobre arriba de la mesa y estaban como a esta altura. Ah, caray. Entonces estaban arriba como unos 20, 30 centímetros y de repente aparecían una tras de otra. Ah, caray. Entonces, yo la verdad me impresioné, yo cuando vi ya varias y me salí. Me salí a la calle. ¿Te dio miedo? Sí, me dio miedo y no... Yo creo que hasta hoy nunca le he encontrado una respuesta lógica a eso. O sea, no sabría decirte, o sea, si era algo maligno o no. La verdad es que sí me impresionó que esas piedras estuvieran apareciendo flotando sobre el ambiente, sobre la mesa, alrededor de las sillas. Fue un evento así muy peculiar, o sea, muy impresionante. Y estas piedras cuando empezaron a aparecer, ¿fue al mismo tiempo que esta señora empezó a tener ese cambio? Cuando la señora, después de que empezó ella a gritar como hombre, como no sé, o como si le estuviera dando órdenes a alguien, pero en lenguas, y fue cuando empezaron a aparecer las piedras. Yo la verdad, yo creo que duré como un minuto viendo cómo estaban apareciendo las piedras y me salí corriendo. La verdad, a partir de ahí, te digo, yo empecé con esa duda, ¿no? De, wow, entonces lo paranormal sí existe. De ahí, pues fue la primera vez que yo vi algo muy fuera de serie, que la verdad casi nadie ha visto. Es algo muy sorprendente. Muy sorprendente. De hecho, cuando sacaron a esta señora, todavía algunos de los muchachos que estaban dentro de la cocina, cuando salieron, todavía alcanzaron a ver las piedras. No mucho tiempo, pero sí las alcanzaron a ver. Fue algo muy impactante. ¿Cómo cuánto habrá durado esas piedras flotando, más o menos? ¿Cuánto tiempo le calculan ustedes que duró ese evento? Mira, yo en cuanto las empecé a ver, te digo, más o menos duré como un minuto.
un minuto o un poco más, no sé exactamente. Pero sí vi cómo se iban formando, y cuando vi que ya iban varios. Pero las piedras, ¿cómo? O sea, mi duda es, ¿cómo aparecían? O sea, ¿cómo veías tú? ¿Se empezaban a hacer así o Haz de cómo? cuenta, O sea, ¿o era humo no, o cómo se formaban? se materializaban, haz de cuenta de la nada y luego aparecía la piedra, así como si, no sé, como un efecto de televisión, como si aparecieran. Pero esas piedras no aparecían y se ponían móviles, ¿no? Sino que parecía como si estuvieran así flotando. Como un movimiento así, como si estuvieran en el agua, ¿no? Sí, en Así como, suspensión. ándale. Pero una sobre otra. No tengo explicación yo para eso, la verdad fue algo, hasta hoy, una experiencia muy extraordinaria, impresionante totalmente. Se me pone la piel chinita de veras, ¿eh? Muy impresionante. De hecho, posteriormente, algunos años después, bueno, unos meses después de que pasó esa situación, me volvieron a invitar a la casa. Y yo, la verdad, no quise ir. Ya te dio miedo. No, ya no quise ir porque yo sentía algo así muy fuerte. Yo sentía que era mejor no ir porque probablemente sí había algo que me podía dañar, ¿no? Entonces sí, estaba joven, entonces dije, no, ya no voy a ir. Está peligroso. Bueno, posteriormente fuimos a otros lados, ¿no? A hacer investigaciones paranormales y la verdad nunca me tocó ver otra cosa parecida a eso. Pero en el año 2003 yo compré una casa aquí en la ciudad de Chihuahua y yo creo que fue el segundo evento que fue muy impresionante para mí, que fue un día que compré la casa. Recuerdo que ese día que vimos la casa, muy bonita, todo, hicimos la cita con el notario, pagamos los recibos, los dejamos en cero, tanto agua, luz, teléfono, lo que había, como se tenía que hacer, ¿no? Entonces, un mes posterior, después de que yo me cambié ahí a esa casa, me llegó un recibo de luz de como 9,000 pesos. Y apenas tenía un mes yo viviendo ahí. Y resulta que sí, me acuerdo que el medidor de la luz estaba quebrado, tenía el vidrio quebrado, o sea, la cápsula quebrada. Entonces fui yo a la Comisión Federal de Electricidad y les comenté que pues tenía un error, ¿no? Porque yo había dejado el último recibo en ceros cuando compré la casa, entonces que pues no, que me dijeron que era un ajuste, pero le digo, es que yo acabo de comprar la casa, y digo, no, yo no puedo pagar ese ajuste. Me dijo, bueno, entonces tráigame el recibo del predial. Y yo le comenté que la dueña de esa casa había fallecido, porque yo le compré esa casa al esposo de esta señora. Y él me ha dicho que su esposa había fallecido, pero yo por respeto pues no... No quisiste preguntar no o le indagar. pregunté nada, o sea, simplemente pues, qué mala onda. Y él me dijo, no, pues yo por recuerdo de mi esposa, pues yo estoy vendiendo la casa. Bueno, pues resulta que ese día que fui a hacer ese trámite para que me quitaran ese adeudo de la CFE, me pidieron el recibo de compraventa de la casa, me pidieron el predial pagado para hacer el cambio a mi nombre del recibo y me pidieron el acta de nacimiento del titular anterior, que era esta señora. Entonces voy al registro civil, saco un acta de función y en el acta de función me doy cuenta que esa señora se suicidó en la casa. Entonces yo no sabía, de hecho después cuando leí el motivo, el lugar de deceso y todo, ella se dio un balazo. No sé, tuvieron ahí un problema y ella se de un balazo. Y así quedó. Me quedé pues impactado porque pues, nunca me dijo que sí se me hizo mala onda, ¿no? Que no me dijera que ahí se había sido su esposa y no me había contado la verdad. Entonces, por haber sabido si no la compro. Total, pues ya habíamos comprado la casa, los vecinos nos veían raros. El evento había pasado, creo que hacía como unos 8 o 10 meses. Bien reciente. Bien reciente y todavía
como que los vecinos nos decían así como que, ay, nanita, los vecinos ni saben qué onda. Pues resulta que yo me fui a vivir en el mes de marzo y en el mes de julio, cuando empezaron las lluvias, recuerdo que un día en la noche se fue la luz. Y cuando se fue la luz, regresó. Y nosotros estábamos dormidos yo con mi esposa. Y en aquel entonces mi hija, la del medio, dormía en la recámara enseguida de nosotros. Y ella regularmente, como era tiempo de calor, se iba a dormir a la sala porque ahí le pegaba más el aire, del aparato de aire. Entonces, como se fue la luz, la alarma empezó a pitar. Y yo me levanté a desprogramar la alarma. Y justamente cuando doy vuelta yo de la recámara hacia el pasillo, que voy rumbo a la puerta, donde estaba el cerebro de la alarma, vi que venía alguien. O sea, era una entidad oscura. No sabría decirte si era hombre o mujer. Venía caminando. Caminando y me pasó, o sea, me traspasó. Cuando me pasó, me sentí helado y la verdad es que me dio mucho miedo. O sea, la verdad, llegué yo al cerebro de la alarma, lo desprogramé y me fui con los ojos cerrados hasta la recámara. Ya no quería ver nada, entonces cuando me acosté, en aquel entonces me dice mi esposa, oye, acaba de pasar Paola, mi hija, dice, ve por ella porque no me gusta que se quede ahí porque se enferma, le pega el aire muy fuerte. Y le digo, no, es que No fue ella. Ajá. Luego me dice, le acabo de ver pasar. Le digo, no. Total de que se levanta mi esposa y yo me levanté junto con ella y prendimos la luz de la sala y no estaba. Fuimos a su recámara y la verdad es que la niña estaba dormida. O sea, tu esposa pensó que era mi hija. Que era tu hija cuando Ajá. te pasó esta entidad. Cuando se regresó hacia donde yo estaba. Porque yo cuando voy a la puerta de entrada, ella iba con rumbo a la recámara de mi hija, que fue donde fue el suceso, en realidad. Y al yo regresarme, ella volvió a pasar, pero yo no la vi. Pues resulta que ese evento también, no se lo quise contar así de primera mano a mi esposa en aquel entonces, para no asustarla, pero pues ya nos empezaron a suceder cosas muy extrañas. Me acuerdo que ese mismo año fuimos a una fiesta mexicana, 15 de septiembre, regresamos a la madrugada. Mis hijos se habían ido al rancho a pasar unas fiestas patrias que hacían en el rancho y estábamos solos. Entonces nosotros llegamos como a las 5 de la mañana y nos acostamos y yo me quedé dormido inmediatamente. Y de repente, no sé cuánto tiempo habría pasado, yo creo como una hora de estar dormidos, porque ya estaba aclarando. De repente empezó la pelota de básquetbol de mi hijo, estaba botándose enfrente de nuestra recámara. Entonces, cuando yo escucho la pelota de básquetbol, como estaba dormido, pensé, ya se levantaron, ya hace ruido, pero en eso me viene a la mente que no están. Entonces me levanto, me incorporo así de la cama y me siento y veo la pelota botándose sola enfrente de la puerta del baño. Pero sola, o sea, a una altura como si alguien la estuviera botando. Sí, botando no, así normal. Y volteé y vi a mi esposa que también estaba viendo eso. Entonces nos quedamos impactados, muy impactados. Fueron algunos de los sucesos muy extraños. De ahí fue cuando yo empecé con ese tema de lo paranormal. Todavía me pasaron algunos temas más ahí en mi casa, como por ejemplo en el pasillo de servicio, que era de que voy al baño y por la ventana del baño vi a alguien, o sea, que me estaba viendo. Entonces cuando salgo y oía rumbo a la cocina, me dice mi hijo, ahí anda alguien en el pasillo, papá. Entonces nos salimos al pasillo. Obviamente ya es que agarras lo que sea, ¿no? Un cuchillo, un martillo, lo que sea. Pero no había nadie. O sea, me acuerdo que en aquel entonces todavía teníamos, antes de construir ahí, todavía teníamos las bardas muy altas y teníamos
cerco de navaja. Entonces era muy difícil que se brincaran. Y aparte es un fraccionamiento privado. Pues no vimos nada. Entonces, muchos de esos sucesos totales. Total de que empecé yo a juntarme con Sergio Navarro, que Sergio y Azulita, les mando un saludo. Saludos. Son gente pues que siempre les ha gustado el tema paranormal, les ha traído mucho. Yo tuve un acercamiento con ellos porque ellos tenían la inquietud de hacer un programa de televisión y yo pues era productor general de un canal de televisión. Y me llamaba la atención que no había muchos contenidos paranormales, ¿no? Más que, pues, que de Monterrey o de México, pero uno local aquí en Chihuahua, había uno, pero en Facebook, pero no había uno en televisión. Entonces, por ahí programamos un programa de televisión. ¿En qué año salió este programa, Paul? Ese programa de televisión salió en el 2017. 2017 y concluyó en el 2019. Ese programa se llamaba, todavía por ahí está el canal y está la página, se llama Historias de Terror Escalofriantes. Entonces por ahí invitamos también a Mónica, tu hermana. Sí, como no recordar, sí. Nos ayudó mucho. Hicimos muchos recorridos, recibíamos muchas llamadas de gente que tenía pues casos muy interesantes y visitamos las casas icónicas, ¿no? Como por ejemplo la Casa de Lomas. Sí, la más simbólica de aquí. Que yo te puedo decir en realidad que fuimos una vez y nos tuvimos mucho tiempo y ni siquiera yo que soy muy perceptivo, no sentí nada, absolutamente nada. O sea, no vimos nada. Yo creo que ese es más el mito, ¿no? Más el mito de que porque es muy famosa, que porque está en las lomas y es una casa antigua de una familia rica. Pero en realidad nunca vimos nada. Sí fuimos 2 veces, nunca vimos nada. Fuimos, por ejemplo, al hospital psiquiátrico de Santa Isabel. Tampoco vimos nada. Ahí sí sentimos algo, pero en realidad no pudimos captar absolutamente nada. Fuimos a las minas de aquí de Santa Eulalia y en las minas de Santa Eulalia nos pasó un fenómeno muy interesante. Resulta que hay un tiro de mina que mide más o menos, bueno, según el guía que nos traía, este tiro de mina más o menos era como de 100, 150 metros. Entonces, en esa ocasión grabamos lo que es la entrada de la mina, nos metimos a unas minas, fuimos al hueco ese de la mina, supuestamente porque ahí habían arrojado algunos desvividos y pues era muy común, ¿no? Que era muy peligroso en aquel entonces. No sé si recuerdas que mucha gente de esas malos, ¿no? Sí, los tiraban ahí. Los tiraban ahí, ¿no? Y el guía nos dijo, ahí había gente desvivida que habían encontrado abajo en el tiro. Entonces nosotros grabamos, bajamos un micrófono para escuchar qué tan hondo se oía cuando tirabas una piedra, ¿no? Bajamos un micrófono y tiramos la piedra y sí tardaba en escucharse el ruido. De hecho se sentía muy pesado el ambiente ahí en la mina, muy, muy pesado. Y oímos una psicofonía de un niño. Ahí adentro. Ahí. Y nos preguntó qué estábamos haciendo y que si queríamos jugar. Se escuchó en el hoyo en el hoyo. Ahí. Pero ahí nosotros no lo escuchamos, o sea, ahí en campo no lo escuchamos. Lo oímos hasta que estábamos editando el video. Fue cuando escuchamos la psicofonía. Nos quedamos también así muy impactados. De hecho, el video lo traigo, creo que por aquí lo debo traer. Y luego hicimos visitamos escuelas. Visitamos la escuela esta de acá de Ábalos. La de Ábalos, artículo 123. Artículo 123, que fue
esta escuela es muy, muy particular, porque quienes nos llamaron para hacer una investigación paranormal fueron los propios maestros, el director y los maestros. Porque había niños que decían que veían niños, por ejemplo en el salón de música, que eran niños raros. Una maestra nos contó en cierta ocasión que estaba en el salón de clases, salieron a recreo, es una primaria, y creo que ella estaba dando cuarto o quinto grado. Salieron los niños al recreo y ella, en lo que estaba acomodando su escritorio y sacando su lonche, vio que en uno de los pupitres estaba un niño agachado, pero ellas, las maestras, me dicen que cuando salían del salón al recreo, ellas cerraban con llave para que no se perdieran las cosas de los niños o las cosas del salón, que era regularmente, pues, tú sabes, ¿no?, que si pasa que se llevan cosas. Bueno, resulta que la maestra vio que estaba alguien agachado abajo de un pupitre y le dijo, salte de ahí y salte al recreo ya, porque ya voy a cerrar, si no te vas a quedar aquí encerrado. Y la maestra creía que era un alumno que le estaba jugando como una broma. Dice que se levantó y cuando se acercó al pupitre vio que se desapareció. Así enfrente de sus ojos. Y era en el día, no creas que era en la tarde, en la noche. Era en el día, eran como las 10:30 de la mañana. Entonces se asustó mucho la maestra y se fue. Esa fue la versión de la maestra. Cuando nosotros fuimos, después de que ellos nos platicaron todos los eventos que habían podido ver, que veían en el día, que veían niños asomándose de afuera de la escuela hacia adentro de los salones. A mí Mónica me platicó en una ocasión que le pasó eso, que ella estaba en su salón de clases, creo ya fue la hora de la salida, y que ella vio como un niño, o sea, estaba en la ventana asomándose, pero ella describió que tenía una vestimenta de época, o sea, estamos hablando de la época de la Revolución, y ella se asustó y salió corriendo de ahí, de ese salón, sí me platicó eso. Sí, y los maestros y el director referían que pasaban muchos esos eventos. Niños de afuera hacia adentro. Bueno, resulta que esa colonia de Ábalos, del lado de donde se asomaban los niños, era un campo de fútbol, pero tenía cercado el paticito ese. Entonces no había manera de que niños chiquillos se pudieran estar asomando por las ventanas. Entonces ellos se asomaban y no veían a nadie. Entonces, también había una versión de que había un piano en el salón de música y el piano se tocaba solo. Resulta que el día ese que fuimos en la noche, que amablemente nos acompañó Mónica, tuvimos también la experiencia de grabar alguna psicofonía de algunos niños como si estuvieran en clase. Podría ser, y muchos lo pueden pensar, que a lo mejor son ecos guardados de los salones, ¿no? De la ajetreo del día. Sí, pues, que guardan el sonido de las paredes. Que puede ser, ¿no? Pero en el salón de música se empezó a tocar el piano solo. Ay, ¿cómo te explicas eso? Cerrado. O sea, ni siquiera habíamos entrado. Ese día iba el director, iban dos maestras y un maestro y el conserje, que era el que traía todas las llaves. A mí me llama la atención, disculpa que te interrumpa, Paul, cómo el conserje empezó a batallar para abrir una puerta. Una puerta de un ¿Te acuerdas? salón, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Que no pudo abrir una puerta. Y él decía que la abría con facilidad, y en esa ocasión que estaba batalla y que duraron mucho para poderla abrir. Exactamente. Tú andabas ahí, ¿no? No, Mónica me pasó el video en su momento y yo lo vi, ¿verdad? Y ya después, ya cuando tú me lo volviste a pasar amablemente, la volví a ver y otra vez, o sea... Sí, fue un evento así que decía, qué raro, porque esta es la llave. Dijo, yo abro todos los días los salones. Dijo, conozco las llaves perfectamente. Y le hacía y no abría el candado. Y el piano tocándose. Ten, ten, ten. Lo oíamos nosotros. Y pusimos nosotros una cámara con un infrarrojo. Es una cámara que grababa en infrarrojo. En un salón supuestamente que había mucha actividad. Y la dejamos
no sé, 1 hora o 2 horas ahí mientras andábamos nosotros en la noche. Y lo único que pasó esa vez en ese salón es que sí movieron la cámara. El salón estaba cerrado con llave y cuando pusimos la cámara en su tripié, la cámara se empezó a mover hacia los lados. La movían para allá y luego la movían para acá y la dejaron desacomodada. O sea, eso lo vimos claramente al momento de entrar otra vez nuevamente por la cámara, la vimos que estaba movida y la dejamos grabando. En edición vimos cómo se movió la cámara. No hubo ruidos, no hubo psicofonías en ese salón, pero sí un ruido, un movimiento muy brusco. De la cámara. Como si quisieran tirar la cámara, pero no se pudo caer, afortunadamente. Pero sí, ahí en esa escuela, sí, la verdad, yo puedo decirte que me dio mucho miedo. Esa vez sí me dio mucho miedo, sobre todo porque andábamos ahí con los maestros. Sí. Andaba Mónica con nosotros, andaba un poco, ella limpiando un poquito el ambiente. Ella mencionaba que ella percibía un aroma dulcecito. Sí. Eso no se me va a olvidar, que ella Sí, decía, de yo hecho, percibo ese aroma dulcecito. Es como cuando vas a un funeral y las flores las hueles y huelen a flores. Olía a flores. O sea, de hecho, cuando entramos a un salón olía mucho, mucho a flores, pero no había flores. Ese fue un tema muy, muy especial para nosotros. Un tema también que nos pasó muy interesante, que ese sí puedo decirte, yo creo que es el más escalofriante que vimos, fue en el kilómetro, puede ser el kilómetro 25 a la carretera Ciudad Juárez, justamente a la altura de, ahorita, en ese kilómetro está el CEDIS de Walmart. Yo paso por ahí todos los días. Sí. Y enseguida del CEDIS de Walmart está un panteón. Sí, lo he visto. Y contiguo al panteón está el camino que va al Diversente, que son unas albercas de la sección 8, la sección 42, no recuerdo. De ahí recibimos el mensaje nosotros de la invitación de unos veladores, son 2 veladores que pues guardan ahí pues el centro de albercas. Y nos decían que ellos veían unos niños en la madrugada y que esos niños se venían corriendo por la callecita esa que es una terracería y entraban al Diversente, pero ellos tenían cerrada la puerta y los niños entraban o sea, hacia adentro del parque. Entonces no sabían cómo. Entonces, y unos niños en la madrugada les daba mucho miedo a los veladores. Entonces decidimos ir porque nos llamó mucho la atención ese tema. Y yo la verdad, yo no creía, Yo la verdad, yo pensé que iba a ser un cuento, porque sí nos ha tocado muchas veces que la verdad es más la fantasía de algunas personas que nos cuentan historias que no son ciertas. Y que nos pasó mucho tiempo que no había tal interacción como ellos decían. Pero esa vez en el Diversente, fuimos al panteón y nos sostuvimos hasta la 1:30 de la mañana y no vimos nada. O sea, sentíamos, sí, una carga de energía muy, muy fuerte, muy negativa, como si nos quisieran correr. Cuando ya se puso ya muy noche, dijimos ya, no vimos nada, vámonos. Guardamos el equipo, nos subimos a la camioneta y nos fuimos a despedir de los veladores, ¿verdad? Muchas gracias por todo, no vimos nada, pues ahí para la otra, ¿no? Y en aquel entonces yo todavía fumaba y Sergio también fumaba y pues nos echamos un cigarrito ahí con los veladores, platicándoles que pues que no vimos nada y que pues se veía tranquilo y todo. Y en eso uno de los veladores me dice, mire, fíjese allá están los niños. Entonces volteamos para el camino, que está más o menos como a unos 50 a 70 metros de la carretera, que en ese pasillo, en esa calle, justamente después de la alambrada están todas las tumbas de los niños, las tienen ordenaditas así, porque tienen carritos y tienen todo. Y vimos 2 niños, una niña y un niño. Salían de la cerca de alambre, no la brincaban,
la cruzaba nada más. Y los veíamos como sombra, pero eran niños. Entonces, es como cuando ves a unos niños que se andan correteando normal, jugando. Y así los veíamos. Y yo la verdad me quedé con el ojo cuadrado, porque durante todo el recorrido que anduvimos en el panteón no vimos absolutamente nada. Nada, 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 nada. Nada. Pero cuando nos venimos de este lado de los veladores, fue cuando el velador nos indicó, vean, ahí están los niños. Nos quedamos viéndolo como 10 minutos. Y nosotros teníamos el equipo ya guardado en las maletas y entonces cuando yo me acerqué a la camioneta, los niños se metieron y tú sabes, ¿no? Guardas el equipo, le quitas las baterías y los guardas en la mochila. Entonces, ¿de qué sacan le ponen las pilas y todo? Pues se nos fueron. Desgraciadamente no pudimos grabar ese evento porque la verdad no nos pudimos estacionar tan cerquita de la camioneta, de donde estaban los veladores, porque tenían como unas piedras, ¿no? Está el estacionamiento. Entonces nos alejamos, pues nos quedamos un poquito lejos, en lo que nosotros fuimos ya, olvídate, ya no vimos nada. De todas maneras, armamos una cámara y cuando pasamos por ahí nos quedamos grabando y no vimos absolutamente nada. Fue en ese momento cuando pasó nomás eso. Nada más cuando estábamos con los veladores ahí y los estuvimos viendo. Créeme que yo los veía, se me ponía la piel chinita y me daba frío, no podía creerlo. De ver unos niños a altas horas de la noche jugando, dice, lo en un panteón. No podía creerlo. Y fíjate, bien curioso porque ahí, precisamente donde está el panteón, enseguida de ese panteón hay una granjita ahorita. Esa granja es de un tío mío. Es de un tío mío. Y yo en lo personal, yo cuando fue en diciembre tuvimos un evento ahí en la granja de mi tío, yo sí sentí algo, o sea, no en la granja en sí, pero yo sentía que la energía, algo no cuadraba, y ahorita que me estás comentando, ahora confirmo que realmente sí hay algo ahí muy cercano. Sí, claro, es raro, ¿no? Que tal vez es muy extraño presenciar tan de cerca un evento paranormal. Regularmente los eventos paranormales se dan, no cara a cara, ¿no? Sino muy esporádicamente. Al menos lo que nos ha pasado a nosotros. En cierta ocasión también estábamos grabando las entradas y salidas del programa, porque lo hacíamos en una bodega que tengo ahí en la colonia de Guadalupe. Y pues un día fuimos y grabamos, ¿no? Ahí regularmente grabamos las entradas y las salidas ahí, porque tenemos un fondo negro y la profundidad de la bodega y todo, ¿no? Entonces atrás yo le rentaba a un señor que hace cine, un cineasta aquí de Chihuahua, y tenía un camioncito ahí estacionado adentro. Y resulta que pues ya grabamos y todo, de hecho hasta nos tomamos ahí unos refresquitos y todo, y nos fuimos a la casa. Y al siguiente día, cuando yo estaba editando el material, de repente vi que algo saltó atrás, como que una luz o algo así, como si se apagara una luz y se prendiera. Y resulta que nosotros teníamos, por ejemplo, las lámparas, como ahorita tenemos las lámparas, y el fondo, como estaba muy lejano, se veía oscuro. Resulta que pasa una persona por atrás de los conductores, pero muy al fondo. Y se alcanza a ver cuando están grabando. El video lo tengo, te lo voy a pasar. Se ve cuando pasa y se regresa. O sea, va y viene. Sí, haz de cuenta lo vemos cuando pasó y se regresó. ¿Y cómo era? Puede ser que como un hombre, una sombra. O sea, no propiamente un ser humano normal, sino una sombra, pero muy clara. Caminando puedes ver eso, muy claro. Y no nos dimos cuenta ese día, o sea, hasta el momento de la edición fue cuando nos dábamos cuenta de eso, porque regularmente estábamos enfocados, ¿no? Regularmente yo grababa y regularmente yo estaba con el teléfono mientras ellos grababan, o estaba viendo el viewfinder de la cámara o X, pero no estaba enfocado yo atrás en el fondo, por eso no lo vimos.
Pues resulta que pasa eso. Y días posteriores, un día me quedo, yo trabajaba también en la bodega y tenía yo mi oficina de edición. Y un día, pues sí me daba miedito quedarme solo, ¿no? En ese entonces mi hijo trabajaba conmigo, el mayor. Y un día él se tiene que ir y yo le dije, no, pues a mí me quedan como unos 20 minutos, termino la edición y me voy, ¿verdad? Y yo desgraciadamente tenía mi camioneta al fondo de la bodega. O sea, no la tenía. Y luego entrando. Porque la bodega pues es muy grande. Entonces la dejé yo al fondo y cuando estaba yo casi concluyendo de editar, tenía la ventana yo enfrente de mí y vi que vi algo. Y volteo y otra vez veo que pasa Y se regresa. y se regresa. Entonces cuando veo eso, hombre, César, de veras, o sea, llega el momento en que, aunque no lo creas, o sea, bueno, yo pensé, primero lo que se me vino a la mente, se metió alguien a robar. Pero como ya tenía el antecedente del programa, dije no, porque el portón de la otra bodega estaba cerrado con candado, que era donde tenía toda la utilería del camión de cine. Entonces está totalmente cerrado, nada más este señor tenía llave y aparte era muy ruidosa esa puerta, entonces no podía ser posible. Prendí las luces de la bodega, voy y me acerco para allá y claramente veo que de donde salió él está la puerta cerrada. Y ya prendí la luz de todo y no había nadie. Entonces te cuenta que de veras sales erizado totalmente yo salí así con, no sé, Sí, se te pone la piel la sensación chinita. de no volteas para atrás ya, güey. Entonces agarré mi camioneta, me salí, agarré mi computadora y vámonos, hasta dejé la luz prendida en la oficina porque no me atrevía a meterme a apagar todo en oscuras y luego salirme porque ya era 10:30, 11 de la noche. La verdad ese día sí me dio mucho miedo. Y a partir de ese día, yo no voy a la bodega en la noche. O sea, en cierta ocasión teníamos un evento ahí, un salón que está ahí por la Zarco. Y yo en la bodega tengo lámparas y tengo eso. Y un día me dice uno de los fotógrafos, oye, necesito una lámpara, necesito que... Y le digo, pues, vamos. Le dije, no voy solo. Y no, es que no puedo, es que... Le digo, yo no voy solo. Si quieres, vamos, si no, no. Pues me tuvo que acompañar. Porque yo solo a la bodega, no, la verdad sí me da mucho miedo. Un vecino me dijo un día que antes había una fábrica de muebles y que decían que se aparecía alguien. Pero bueno, ya me tocó verlo una vez en video y una vez en vivo. Entonces sí, ya en la noche yo no voy. Tú cuando adquiriste esta bodega, tú no sentías nada, tú no viste No. nada. Hasta que ya empezaron con el programa fue Sí, cuando ya se empezó. exactamente. Sí, nunca, de hecho, la parte de atrás de la bodega, pues en las escrituras dice que esa bodega es como desde 1958, más o menos. Y tiene algunos polines de madera que están quemados. Yo creo, imagino que tuvo un incendio. Y luego pues ya regeneraron esa parte de la bodega y ya le pusieron polines, pero ya de fierro. Y la gente, pues los vecinos sí referían que no, que dicen que ahí, que se aparecen. Y yo la verdad, a mí me empezaron a platicar justamente antes de que yo viera eso. Pero la verdad, pues no se me hacía, no sentía nada, no. No lo viste relevante. No, y yo a veces también me quedaba anoche porque a veces hacía videos y me quedaba hasta 1 o 2 de la mañana y salía, no, la verdad, no me da miedo. Hasta que vi eso, fue cuando ya, la verdad, ya se me hizo muy pesado ir a la bodega, pues a ver ese tipo de manifestaciones, ¿no? Sí, sí. Y ahorita la tienes actualmente todavía. Sí, todavía, regularmente si tengo que ir en la noche, que es muy raro que yo vaya en la noche, siempre voy acompañado con alguien. Sí, solo la verdad sí me da miedo. Me da miedo porque en una ocasión hicimos una carne asada ahí en la bodega, hicimos el cumpleaños de un amigo y en aquel entonces fue un abogado de Ciudad Juárez que es amigo de la infancia y él era magistrado en Ciudad Juárez
una persona pues honorable, ¿no? Y de hecho salió corriendo porque vio algo. Yo no lo vi, la verdad no supe qué vio, pero me dijo que había visto algo y que se tenía que ir, que miedo. Nadie vio nada, pero él refiere que pues vio una persona en la oficina, donde tenemos, enfrente donde estábamos. Entró al baño y vio a alguien y él se fue, él dijo que no. De esas personas que le da mucho miedo eso. Entonces, pues hazte cuenta que ya se fue él y pues vámonos, ¿verdad? Entonces sí, ya me empecé a preocupar más porque la actividad iba creciendo todavía más en la bodega. Entonces ahora sí, de noche, yo no voy nunca. ¿Y no te han expresado los vecinos que escuchan ruidos o algo así? No, fíjate, porque la bodega, son 3 bodegas y la mía es la en medio. Enfrente sí tengo 2 casas. Hay 2 casas ahí, pero los vecinos nada más había uno que ya se cambió, pero es el que me decía que ahí se aparecían. Pero yo lo veía más bien así como una leyenda urbana, ¿no? Así como que, hey, dicen que ahí se aparecen. Sí, el decir. Clásico. ¿Ah? Oiga, dicen que ahí se aparecen y no sé qué. Me decía un fulano ahí. Y yo decía, órale, pues, no, pues yo iba y nada. Entonces, ya hasta que me sucedió, fue cuando dije, sí, está cañón. Qué impresionante, ¿eh? De Sí. veras que sí se da cuenta uno que en muchos sitios cuando llega uno y de repente, como comentas tú, que no, que aquí se aparece fulano y sultano, a veces uno lo pasa por alto, son decires de la gente, pero ya cuando te toca vivir un fenómeno y poderlo ver, o sea, con tus ojos físicos, no el palparlo, pero el verlo simplemente, ya es algo muy impactante. Exactamente. Es algo que solamente cuando lo ves, porque yo te puedo decir que era muy escéptico, muy escéptico. O sea, y para decirte que no creía en los fantasmas. O sea, la verdad se me hacía una vacilada. A partir de que se me aparecen esas piedras en la casa de Santo Niño, fue cuando yo no daba crédito hasta ahorita de que, por qué pasó eso. No sé. Eso está muy fuerte, de verdad que sí me deja muy impactado porque son cosas que, pues dices tú, ¿cómo, qué explicación lógica hay? O sea, no hay una lógica. O sea, el ver piedras volando y que estén, o sea, que estén así apiladas, Flotando. flotando con esa perfección, dices tú, ¿de dónde? Y esa casa todavía sigue siendo muy famosa. Por ahí hay un reportaje que sacaron en el Heraldo de Chihuahua hace algunos años. No sé exactamente la fecha. De hecho, ese reportaje lo sacó Gilberto Rivera, el ingeniero. Y la verdad habla de cosas que pasan, cosas paranormales, que supuestamente en una investigación que a mí no me consta, pero que fue algún familiar del dueño de esa casa que trabajaba en aquel entonces en la NASA, que hizo un experimento y dijeron que en ese sitio exactamente era un panteón o un centro ceremonial de algunas tribus muy antiguas. Entonces que por eso aparecen esas entidades y las piedras. Yo la verdad no volví a ir, ¿eh? La verdad me dio miedo, no volví a ir a esa casa. Qué impresionante. Y muchas veces es lo que yo llego a comentarles a veces dentro de mi experiencia cuando me llaman, cuando hay alguna situación paranormal en alguna casa, en algún sitio, el antecedente de qué había anteriormente aquí, o si llegaron a hacer algo, o si hubo algún desvivido, o alguna situación de ese tipo, porque hay personas que compran una casa, pero no saben la historia que tiene esa casa, o qué fue ahí anteriormente. Entonces llega la gente, se mete y de repente empiezan a pasar estos sucesos. ¿Por qué? Porque de alguna manera todas esas emociones, toda esa cuestión energética se queda almacenada en el ambiente, en las paredes y se empieza a manifestar. Y como tú comentas en la bodega, de que yo pienso a mi punto de ver, de que cuando ustedes ya empezaron con este proyecto, de alguna manera eso fue un potencial para que lo que estaba ahí de alguna manera sutilmente se fue dando a notar con ustedes. Sí, claro, y fíjate que cuando tú tienes un programa de algo paranormal, te das cuenta de que muchas de las cosas no son ciertas. O sea, hay muchos casos que son mitos, o a lo mejor no nos tocó ver, a lo mejor sí era cierto, pero no nos tocó ver. Pero hay casos en los que sí nos tocó ver, que eran muy pocos, pero sí nos tocó sentir, nos tocó ver
cosas extrañas. Fíjate que a mí en la Casa de Lomas, retomando un poco ese tema, cuando yo fui la primera vez, eso fue hace ya casi 3 años. De hecho, esa fue mi primera investigación paranormal ya de forma oficial en esa casa. Yo en el video sí alcancé a ver y ahí está, o sea, ahí está la evidencia, que en la parte una de las partes, pues esa casa no tiene techo, nomás una parte la tiene, la otra no. En una de las bardas, a mero arriba, se alcanza a ver que alguien se asoma, o sea, se ve una sombra y se vuelve a meter. Y pues no era una paloma, no era nadie, no era un vivo, porque no hay manera de poderse trepar hasta el techo, o sea, no hay escaleras, no hay nada, ¿sí? Claro. Y también me tocó ver que en una de las escenas, cuando yo voy con la cámara girándola en uno de los ventanales que tiene esa casa, se alcanza a ver que alguien se asoma, pero lo que a mí me llamó la atención esa vez fue que se veía como color piel. O sea, era algo que tenía una forma humana. O sea, se ve de una manera borrosa, pero se ve que alguien se asoma así rápido y se vuelve a meter, pero tiene el color así como de tu piel más o menos. Yo cuando vi esas dos evidencias, pues a mí sí me dejó muy impresionado, la verdad. Y una de las veces que yo fui con Mónica, eso fue fue hace como 2 años, de hecho fue en abril, fuimos por parte del tour que da Chihuahua Bárbaro, fuimos ahí a ese tour y cuando estábamos ahí, en esa casa de Lomas, en ese entonces iban mis hijos, iba mi sobrino y la hija de mi novia. Y me acuerdo que estábamos ahí y Mónica me dijo, ¿estás sintiendo lo mismo que yo siento? Le dije, sí, se sienten presencias, sí, me dice. De hecho, a los niños los quieren, de alguna manera, les quieren chupar la energía. Hay que ponernos en las espaldas de ellos. Entonces, Mónica se pone atrás de la hija de mi novia y luego con mi sobrino y yo me pongo atrás de mis hijos, porque sí sentimos esas presencias negativas al momento en que la persona que hace la actuación de la niña que se menciona que ahí se aparece, cuando ella empieza a hablar, es cuando Mónica y yo empezamos a sentir eso. O sea, yo en lo personal, yo puedo decir desde mi experiencia y mi vivencia, sí hay cosas en esa casa, desde mi punto de vista y con las evidencias que yo tengo. Pero como dices tú, ¿verdad? O sea, hay veces que el fenómeno se da de notar, otras veces no se da de notar, pero ya depende ya de la percepción de cada quien. Claro, y es que como somos energía, y cuando hay una energía que perturba tu energía, se siente. Eso nos pasó también y te lo voy a recomendar para que te des una vuelta, para que vayas a Santa Eulalia, al Panteón Antiguo de Santa Eulalia. Sí yo fui una vez al Panteón al más antiguo, de hecho está en el canal de Entidades Oficial, ahí está, o sea, y también yo recuerdo, fíjate, para que vayan a ver esa investigación, se les voy a estar compartiendo cuando subamos ya este podcast. Esa ocasión yo tenía un aparato, se llama REMPOD, es un aparato que mide la frecuencia de los campos electromagnéticos. Entonces, haz de cuenta que tiene 4 foquitos. Y esos foquitos, mientras más foquitos tenga prendidos, es más la sensibilidad que tiene. Y si tú te acercas a determinados metros, empieza a pitar. Y yo me acuerdo que yo lo puse en una de las tumbas y me acuerdo que yo empecé a decir, si hay alguien aquí, házmelo saber, acércate al aparato. Y el aparato empezó como loco. Y detectamos que ahí había algo. Sí, porque fíjate que fuimos nosotros un día ahí al panteón ese. Ya ves que pues ya es casi puro cerro, ¿no? Y hay vestigios de lápidas de cantera y algunas de granito, que la verdad sí está muy destruido, pero siguen ahí los cuerpos. O sea, no hubo como tal una migración de cuerpos, sino que simplemente se abandonó ese panteón, nosotros sacamos la fecha más o menos, sería como desde 1820 y tantos. Y la verdad, había tumbas, no sé si las viste, que todavía tenían algunas fechas, unas lápidas de cantera así redondas, ¿no? Con cedros así. Sentimos raro, la verdad, sí. Ahí tuvimos algunos incidentes por tanta hierba y mucha basura que hay ahí. Pero al último llegas arriba y hay una división, como que hay un arroyo arriba, ¿no? Llegamos nosotros, eran como las 10 de la noche, anduvimos un rato ahí en el panteón, no vimos nada, la verdad. Sí se nos hizo tétrico, sí sentíamos
a algunas sensaciones, pero nada más. Hicimos una narrativa de qué era lo que estábamos haciendo, veíamos algunas lápidas, veíamos las fechas, veíamos lo destruido que está y lo abandonado que está ese panteón. Eso terminamos y concluimos, despedimos el programa arriba, justamente ahí donde ya está el arroyo. Se despidió Sergio era el conductor, yo andaba grabando. Y ya, apagamos la cámara, nos dimos la vuelta y empezamos a bajar. Y cuando vimos que apenas teníamos como unos 20 pasos que habíamos terminado de grabar, y nos dijeron, ya se van. ¿Lo escucharon los dos? Sí, los dos, y hasta volteamos. ¿Lo oíste? Sí. Y ya se van. Pero así como, ya se van. Y luego volteamos, obviamente no había nadie. ¿Pero fue como pregunta o como afirmación? Sí, como pregunta, como, ya se van. Entonces, volteamos, lo vimos clarito. O sea, como un murmullo, ¿no? Y, wow, yo sí me sentí así. Sabíamos que no había nadie, porque el arroyo ya lo habíamos dejado allá, entonces estaba todo plano aquí y no había nadie. Digo, para hacer un murmullo había sido una persona cerca, para poderlo escuchar. Y la verdad es que nos bajamos intrigados y dijimos, lo hubiéramos grabado. Pero es que ya hemos terminado, como no vimos nada, terminamos y nos regresamos. De hecho, Azul en aquel entonces, la esposa de Sergio, se enterró una espina de esas gigantes en el pie y ella se quedó abajo, ya no subió con nosotros. Mi hijo, que era también el que me ayudaba con la luz, pues también le pasó que una espina también, había muchas espinas, estaba muy accidentado el terreno. Y al último terminamos Sergio y yo hasta allá arriba, solos. Y fue lo único que nos pasó, pero sí, claramente escuchamos la psicofonía de que sí, ya nos vamos. Y sí, ya nos íbamos. Qué fuerte. Sí. Fíjate que ese lugar, Santa Eulalia, pues de antemano la gente que es de aquí, ¿verdad? De Chihuahua, pues se dicen muchos mitos, muchas leyendas, muchos relatos, pero mucha de esa información sí es cierta, sí es verídica. Pues yo que estuve ahí haciendo algunas investigaciones en su momento, también pudimos captar algún tipo de fenómeno paranormal que está en el canal, pero en ese panteón en lo particular sí, y sobre todo en una de las tumbas que te comento, yo dejo ese aparato y yo le digo a lo que está ahí, le digo, si estás aquí, manifiéstate, dame una señal, acércate al aparato. Y el aparato empieza a sonar, suena y suena y suena, y de repente se apaga y luego otra vez de repente empieza a sonar. Entonces es un lugar que tiene mucha energía, porque es como tú comentas, los cuerpos ahí siguen. Entonces no sabemos qué es lo que haya pasado con todas esas personas, cómo hayan fallecido, y sabemos que en los panteones se da mucho este tipo de fenómeno. Sí, claro, ahí se quedan atrapadas las energías y muchas veces esos panteones, esos camposantos, pues llegas a perturbar pues la paz de algunos espíritus que se encuentran ahí, ¿no? Sí, pues te ven como un intruso, decir qué haces aquí si estos son mis territorios, o sea, respeta. Si no, pues vete. O empiezan a manifestarse, que es la manera en que muchas Claro. veces ellos quieren decir, ¿sabes qué? Nos incomoda tu presencia o nos incomoda su presencia, váyanse. Y de alguna manera son estos detalles, por ejemplo, lo que le pasó a Zulita, lo que le pasó a tu hijo, o sea, son indicios de que, hey, aquí no quiero que estén. Exactamente. Sí, hay muchas cosas que, por ejemplo, un día nos pasó en Ábalos, que batallamos mucho para conseguir el permiso para grabar en la fundidora. Y anduvimos, nos designaron a un policía en aquel entonces, no sé ahora, pero lo cuidaba la policía estatal. Entonces, por ahí alguien nos echó la mano para poder entrar y hacer una investigación en Ábalos. Entramos a los laboratorios, entramos a las troneras, entramos a las bodegas, a la fundidora, donde están las canaletas de cemento donde estaba la escoria de la fundición. Peligroso, un terreno muy, muy peligroso, sobre todo porque hay muchos malandros, se brincan mucha gente y propiamente dicho por los guardias y por los veladores que muchas veces se brincaban malandros a robarse metal, ¿no? Para venderlo como fierro, X. Total de que anduvimos ahí por algunas partes muy interesantes de la fundidora de Ábalos y llegamos a una parte
cerca de una de las casetas donde, no sé, me imagino que ahí guardaban lingotes de fierro fundido o no sé qué hacían. Ese día no estaba haciendo absolutamente nada de aire y hacía mucho calor. Bueno, llovió un poco en la tarde cuando llegamos, así como una chispeada. Y la verdad sí había mucha fauna de cucarachas y grillos y algunos 100 pies. Pero ya más o menos como a las 10, 11 de la noche, que ya teníamos como 4 o 5 horas dándole vueltas, llegamos a un lado, salimos de un cuartito y teníamos enfrente una caseta gigantesca, ¿no? Que no sé, tiene como 4 pisos de alto, que está hecho todo totalmente de lámina. Y de repente, tú sabes que cuando hace aire y está una lámina suelta, se mueve al compás del aire, ¿no? No, este llegaba y se azotaba, y se azotaba, y se azotaba, y se azotaba, y se azotaba. Y era la única lámina que se azotaba porque había 2 sueltas más. Y esas no se movían. No, nada más la en medio se movía. Pero se azotaba fuerte, entonces lo tengo yo grabado. Y nosotros decíamos, ¿qué pasó? Pues no está haciendo aire. Y ya nos decía el velador y el policía, nos decía, eso es muy raro, hijo. Eso nunca nos había pasado. Y la lámina se azotaba y se azotaba y se azotaba. Como si una fuerza la agarrara y la azotara, no el aire. Porque se azotaba demasiado fuerte. Y luego se abría y se azotaba fuerte. Y las otras 2 láminas que estaban juntas no se movían. Si fuera el aire, todas se estuvieran No, pues moviendo. se movía todo. Entonces nos movimos hacia donde estaban las láminas y cuando nos íbamos acercando, dejó de hacer eso. Y ya vimos con las lámparas y todo, y las láminas estaban sueltas, las 3 láminas estaban sueltas. Igual, o sea, no había manera de que una se moviera y las otras 2 no. Entonces, pues fue un fenómeno extraño también. No vimos absolutamente, o ni grabamos tampoco absolutamente ninguna acción paranormal más que esa lámina, nada más. Y sí anduvimos bastante tiempo. De hecho, grabamos como 4 horas ahí en Ábalos. Se nos hizo también pues, muy espeluznante porque nos contaban historias de algunos desvividos, pues. Ahí Sí, trabajadores. Trabajadores que, pues, les pasó algún accidente y dejaron de vivir ahí, ¿verdad? Entonces, había un señor ahí que supuestamente trabajó hasta los años 80 en la mina, en la fundición de Ábalos, y que sí le tocó escuchar muchas historias de eso, pero la verdad es que no vimos nada más que la pura lámina, pero sí se siente una energía muy increíble también ahí en Ábalos, increíble. Es que todo ese sector, los que son de aquí de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua o que conocen esta colonia, es una colonia demasiadamente antigua, muy, muy antigua, entonces guarda mucha historia. O sea, de hecho todavía las calles son de terracería, no hay calles encementadas en esa parte, en esa colonia. Y las casas son casas de época, antiguas, que yo en su momento, cuando yo llegué a trabajar en otro trabajo que yo tenía anteriormente, que vendíamos líneas telefónicas, yo una vez me tocó entrevistar a una señora de 98 años. Ya te estoy hablando que eso fue hace como más de 10 años cuando me pasó eso. Y la señora me empezó a platicar de todo lo que se vivía en esa colonia. Ella platicaba incluso hasta en las calles, me dice, de repente se escuchan lamentos, se escuchan personas que no son, o sea, que ya no hay gente en la calle, que está haciendo totalmente todo en silencio, pero son lamentos, o sea, no son personas que estén hablando, sino ya es algo más, y que los perros empezaban a alterar y todo lo que la gente ahí cuenta y comenta. Y pues cuando estás en esa colonia, yo que vivo por ahí cerca relativamente, que he llegado a estar tanto en el día como en la noche, sí se siente la energía muy, muy distinta. Sí, sí. Ya para ir cerrando, Paul, ya con este podcast, algo que quieras agregar, algo que nos quieras decir. Pues bueno, que en este tiempo que he estado en este mundo pues, de lo paranormal, me he llevado muchas sorpresas. He visto cosas paranormales muy gruesas, otras no, otras han sido muchos mitos, pero siempre,
siempre que hay ese interés por ver lo paranormal, créeme lo que si te enfocas bien, si te sabes enfocar bien, sí lo vas a ver. Entonces, somos energía y la energía nunca se acaba, nada más se transforma. Exactamente. Paul, no sé si en algún momento me llamó la atención eso que me decías de la bodega, si en algún momento nos dieras la oportunidad Claro. de ir a investigar, Claro. porque de verdad que me llamó mucho la atención ahorita como lo estás comentando, y sí quisiera ir en algún momento ahí, a ir a la bodega y ver qué es lo que hay, o sea, tratar de ver qué puede ser lo posiblemente que esté ahí. Y obviamente si se puede llegar a manifestar esta presencia o estas presencias o entidades, pues sería genial, y sobre todo el poder ayudar también, si es alguna persona que llegó a fallecer en ese sitio, Claro. poderla ayudar con luz. Si nos pudieras dar esa oportunidad, yo estaría Claro que encantado. sí, cuenta con ello. Perfecto. Cuando tú me digas. Perfecto, Paul. Pues te agradezco que hayas estado aquí con nosotros. No, al contrario, gracias, César, y es un honor estar aquí contigo. Gracias, gracias. Y pues de antemano les agradezco a todos los seguidores que han estado en esta semana. Apenas tenemos una semana empezando con este podcast, que se han suscrito al canal. Les agradezco que estén al pendiente de las siguientes charlas que vamos a estar teniendo. Y aquí finalizamos con este episodio número 2. Nos vemos en una siguiente transmisión.